La paupérrima influencia ejercida en la educación argentina, tras la caída de Rosas, 1852, infiltró en la patria, falacias que hasta hoy perduran y efectúan daños irreparables. Los ejemplos transmitidos por la Revolución Francesa con su supuesta libertad, fraternidad e igualdad, no pretendía más que estatizar la trilogía masónica de la Santísima Trinidad. Disfrazaron su institución con abundantes mentiras. Decían luchar por obtener supuestamente una nueva forma de vida para los desposeídos, escondiendo en su fondo, no ser una revolución por ellos contra ricos, sino todo lo contrario. Fue realizada para unos pocos ricos frente a la ingenuidad de muchos pobres. El padre Sáenz, conocedor auténtico de su aplicación y resultado, además de entenderlo un producto judaico-masónico, expone su contenido en una conferencia de 13 magistrales capítulos, los cuales por su extensión transmitiremos uno diariamente. Bien, vamos a tratar de seguir. A ver si... Veíamos cómo se había pensado hacer una constitución, un poco al estilo de los ingleses quizás, pero junto a esta constitución va a aparecer la famosa Declaración de los Derechos del Hombre. Este documento, que será una columna vertebral de la revolución, fue votado luego de grandes apremios. Costó arrancar la firma de los diputados y luego se necesitaron piquetes para hacer pasar como leyes sus consecuencias. El origen de este documento debe ser tomado en la fundación de los Estados Unidos. Cuando se levantaron contra Inglaterra, en su declaración de independencia del 4 de julio de 1776, poquito antes, apelaron a los derechos inalienables escritos por el Creador en el corazón humano, que el gobierno inglés había violado, dicen ellos, criminalmente. No podían hacer otro tanto los franceses, y entonces se divulgó una hoja que en una cara contenía los derechos del hombre de Norteamérica y en otra solo la inscripción Derechos del Hombre de los franceses, y debajo un espacio en blanco, como diciendo, tenemos que llenar este espacio. Así fue como se gestó en 1789 la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se llamó, muy inspirada en la Declaración de Independencia, como dije, de los Estados Unidos, y a su vez fuertemente deudora del ideario de la Revolución Inglesa. También había sido poco antes. Recuérdese que la Asamblea Nacional había decidido también ser constituyente. En cumplimiento de esa decisión se designó una comisión para redactar el documento. Los norteamericanos hicieron preceder su constitución con una declaración de los derechos del hombre, y van a hacer lo mismo ahora los franceses, la van a anteponer a su constitución. Para fines de agosto, la nueva constitución se estaba ya perfilando, pero se resolvió, como digo, anteponerle unas declaraciones especiales que pasarían a ser una especie de preámbulo del gran documento. 35 son los artículos que la integran. En el artículo primero se dice que el fin de la sociedad es la felicidad colectiva. En el segundo, los derechos naturales del hombre son la igualdad, la libertad, la seguridad, la propiedad. En el tercero,
Todos los hombres son iguales por naturaleza y ante la ley. En el cuarto, la ley es la expresión solemne y libre de la voluntad general. Estos son los artículos más importantes, los artículos iniciales, ya que de ellos se derivan todos los demás. Más adelante, en el artículo 25, por ejemplo, se lee: la soberanía reside en el pueblo. Así pues, en este y otros artículos que integran la declaración quedan sancionadas las ideas principales de la revolución: la soberanía del pueblo, la libertad de pensamiento, la voluntad general, la voluntad general, que decía, como se usó como fuente de la ley. A proclamar la soberanía del pueblo, puso fin a la monarquía de derecho divino, descartando un proyecto primitivo que reconocía a la religión sus derechos en la sociedad. La declaración solo se limitaba, en el artículo 7, a decir que el libre ejercicio del culto divino nunca puede ser suprimido, era demasiado poco. El espíritu de la declaración es esencialmente laicista y ateo. El Catecismo Nacional lo definió Barnave, uno de los dirigentes. Catecismo Nacional lo llamó: descansa sobre bases irreligiosas. El padre Poralowski, que es un sacerdote polaco muerto hace poco, que ha escrito un libro bueno sobre la Revolución Francesa, nos ha dejado un cuidadoso análisis de la declaración, sobre todo en lo que se refiere a los primeros artículos, que son, como dijimos, los más importantes. A pesar de que en el preámbulo se hace una mención del Ser Supremo, de hecho Dios y su autoridad están ausentes. Allí se declara la igualdad jurídica de todos. Esta afirmación podría ser bien entendida si se ve en ella una reminiscencia de las ideas bíblicas y especialmente de las enseñanzas de Cristo, de que todos por igual somos llamados a ser hijos adoptivos de Dios Padre, a conocer a Dios y gozar de Él por una eternidad. Sin embargo, los redactores, y más aún los que votaron por ello en la Asamblea en sus discursos, que es lo que interesa también ver para ver el espíritu del documento, no hicieron la menor referencia al origen cristiano de este concepto. Es decir, hablar de una fraternidad sin un padre común es un absurdo. Marcel lo ha probado, eso como el ideal, libertad, igualdad y fraternidad, es contradictorio, dice en sí mismo. Eso lo ha probado, eso lo ha demostrado. La declaración era mostrada como algo incluso contrapuesto al decálogo, o como un nuevo decálogo, y contrapuesto a los valores cristianos, y está en parte de este movimiento. Además, la declaración, como en su momento lo observó el Gregoire, aquel sacerdote traidor, que solo habla de los derechos humanos, él mismo, a pesar de ser, y no de los deberes, dice, y esto es una cosa rara, los deberes humanos con Dios, con la patria, con la sociedad, con la familia, con el bien común. Desde el punto de vista cristiano, los derechos humanos no son desvinculables de los deberes humanos, porque entre ellos hay una necesaria correlación. En el preámbulo de la declaración, como ya lo observamos, se hace una referencia al Ser Supremo, pero se trata de un Dios vago, vaporoso, digamos así, supremo arquitecto, que podría ser aceptable por la masonería y que luego va a ser el gran Dios que va a imponer Robespierre, el Ser Supremo. Una cosa así muy individual. El artículo 2 de la declaración se refiere a otros derechos: la igualdad, la libertad, la propiedad, la seguridad. Sin embargo, observa el padre Poralowski, estos derechos serían pisoteados por la misma Asamblea en sus sesiones siguientes. Por ejemplo, el 13 de febrero de 1790 fueron suprimidas todas las congregaciones religiosas masculinas y femeninas, eso es libertad, y se prohibieron los votos religiosos. Así, en nombre de la libertad abstracta, se suprimieron las libertades concretas. El derecho a la seguridad fue una burla. Los arrestos arbitrarios, los fusilamientos, las masacres, las deportaciones ocurrieron durante todo el transcurso de la Revolución. Lo mismo respecto al derecho de resistencia contra la opresión, de que se habla en los artículos 33 y 34. Los católicos de la Vendée, de que hablaremos el año que viene, invocaron este derecho y la revolución replicó con un genocidio.
Es decir, que esto era puras palabras, digamos así, en última instancia. Así los derechos humanos básicos, enumerados en los artículos 1 y 2 de la Declaración, fueron por la misma revolución prácticamente conculcados y anulados, y lo mismo ocurrió con los artículos restantes, pues estos lo único que hacen es entrar en pormenores de los primeros. El texto solo resultó aprobado luego de una tormentosa deliberación. Con buen criterio, Gregoire, este sacerdote, había propuesto, como lo señalamos antes, que se incluyeran los deberes humanos, pero no tuvo éxito. El arzobispo de Chartres, por su parte, objetó que si se aprobaba este texto, solo se exacerbaría el orgullo y la soberbia de los hombres. Según había previsto Mirabeau, la proclamación de estos derechos del hombre incluirían enseguida en cuestiones trascendentales y suscitarían discusiones tempestuosas en cuanto se extrajeran las consecuencias de sus presupuestos. Así se abrió enseguida el acta de la Constitución con las siguientes proposiciones. La Asamblea Nacional suprime todas las instituciones contrarias a la libertad e igualdad de derechos. O sea, aplicando esto, ¿no? Por eso no habrá en el futuro ni nobleza, ni pares, ni distinciones de consideración, ni diferencia de clases, ni régimen feudal, ni jurisdicción patrimonial, ni título, nombre o privilegio con ellos enlazados, ni órdenes de caballería o asociaciones o condecoraciones de órdenes para las que se exigen pruebas de nobleza o que presuponen distinción de nacimiento, ni otra ninguna superioridad sino la de los funcionarios públicos mientras ejercitan las obligaciones de su cargo. No habrá en lo futuro gremios ni asociaciones de artesanos o artistas. La ley no reconoce en lo futuro ni votos religiosos ni cualquier otra obligación que contraría los derechos de la naturaleza o la Constitución. Así que ahí se ve cómo sacan conclusiones de estos derechos, por ejemplo eso, prohibiendo los votos. Pocos días después de haberse firmado la declaración, el 7 de noviembre, Luis XVI le escribía así a un emigrado conocido suyo, Henri Robert, le dice: usted se queja, y su carta, donde el respeto y el amor guían su pluma, contiene reproches que usted cree fundados. Usted habla de coraje, se ve que le decía al rey: tenga coraje. Usted habla de coraje, de resistencia a los proyectos de los facciosos, de voluntad. Usted no es el rey. El cielo, colocándome en el trono, me ha dado un corazón sensible, sentimientos y un buen padre. Todos los franceses son mis hijos. Yo soy el padre común de la gran familia confiada a mis cuidados. La tormenta revolucionaria ha turbado todas las cabezas. Podría haber dado la señal del combate, pero qué combate horrible, qué victoria más horrible todavía. Podría haber dado la señal de una carnicería y millares de franceses habrían sido inmolados. He cumplido con mi deber, y mientras el asesino está desgarrado por el remordimiento, yo puedo decir altivamente: no soy responsable de la sangre derramada, no he ordenado el homicidio, he salvado a los franceses, he salvado a mi familia, no la iba a salvar, a mis amigos, a todo mi pueblo. Tengo la conciencia íntima de haber hecho el bien. Mis enemigos han recurrido a crímenes. ¿Cuál es aquel de entre nosotros cuya suerte es más digna de envidia? Me he sacrificado por mi pueblo. O sea, pero esto es sincero, seguramente es sincero. El pobre rey, fuera de su conciencia, nada pudo salvar. Sus palabras merecen respeto, si bien en realidad no salvaría mucho, como decimos, ni siquiera a su propia mujer ni a sus hijos de cierto modo. Hay que observar que la revolución quiso ser internacional. Se habla de la revolución francesa, pero la revolución quiso ser internacional. Para sus gestores no se trataba de un asunto de política interior francesa, sino que era también el primer episodio de una revolución universal, la primera etapa de una insurrección generalizada contra los reyes, los sacerdotes y los nobles. Por eso no proclamaron los derechos de los franceses, sino los derechos del hombre.
del hombre universal. Y para destacar bien este carácter internacional, a los refugiados que venían del extranjero, si eran favorables, afectos a la revolución, se les admitía sin más trámite en los clubes, en las asambleas. Al día siguiente de que estallase la guerra con Alemania, el prusiano Anacharsis Cloos, que se hacía llamar el orador del género humano, se presentaba en la tribuna de la asamblea y decía: ha llegado la crisis del universo. La suerte del género humano está en manos de Francia. La religión de los derechos del hombre, inspirará menos virtud, celo y entusiasmo que la religión de los falsos profetas, es decir, del cristianismo. La religión de los derechos del hombre, comenta Gaxote, ya no era una guerra lo que comenzaba, era una cruzada, pero invertida. Sea lo que fuere, lo cierto es que nunca los derechos del hombre fueron tan ignorados y conculcados como en los tiempos de la Revolución Francesa, como veremos ampliamente en el curso de este curso. El clima político se iba enardeciendo de día en día, ya se respiraba un ambiente de prepotencia. René Hébert, uno de los agitadores de gran nivel, aparece en el escenario político de París cuando, disipada la euforia de los primeros pasos de la Asamblea Nacional, comienza a pensarse que la revolución no puede ser llevada adelante si no se infundía espanto en la sociedad. Había que introducir el terror en la sociedad. Pero esto como, no de hecho, sino de derecho, digamos. Entonces este señor, Hébert, muy importante entre los dirigentes, fundó un periódico al que llamó Le Père Duchesne, el padre Duchesne, donde lanzó una consigna: legisladores, dijo, poner el terror en el orden del día. Seriamente se dice esto, no es una manera de amenazar. El periódico tuvo amplia difusión y pronto se instalaría la violencia más cruel quizá que se haya visto en la historia, fuera de la soviética, que es hija de esta, en la sociedad. Porque Engels, Stalin dirán que esta es su madre, esta revolución. Ahora vamos a presenciar un acto oprobioso. Como se sabe, hemos dicho, el rey y la corte residían en Versalles, en el mismo recinto donde funcionaba la Asamblea Nacional. En otro lugar, pero en el mismo gran palacio. Habitualmente el pueblo allí hacía manifiesto, hacían pruebas del afecto que tenían por el rey y su familia. Los soldados lo homenajeaban, ¿no? El rey, a la reina, al delfín. La gente común gustaba exhibir la escarapela tradicional, que era blanca, en lo que no dejaba de exasperar a los partidarios de la tricolor, que era la escarapela nueva de la revolución. 1 de octubre le hicieron entrega al rey de la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Qué va a hacer el rey? Al día siguiente, el rey contestó a la asamblea haciendo solo algunas observaciones, aunque no de fondo. 3 días después hizo saber a la asamblea que demoraría su aprobación en la espera de comprender mejor su contenido cuando, dice, su verdadero sentido del documento sea fijado por las leyes a las que debe servir de primera base. Está bien, o sea, cuando yo vea las consecuencias de esto, a ver qué se deduce de esto, yo veré más claro, que es un poco lo que hemos adelantado. La asamblea quedó consternada. Ellos pensaron que ahí nomás iba a aprobar. Además era un muñeco de ellos ahora, y solo atinó a pedir la aceptación lisa y llana de la declaración. Ahora, eran las 2:30 de la tarde del 5 de octubre. En ese momento comenzaron a escucharse gritos en la calle de Versalles, frente al palacio, calle que corre por delante del palacio, se llama la Avenida de París, si alguien ha estado por ahí, la avenida grande. Eran voces femeninas. Una multitud de ciudadanas, así se llamaba ahora las mujeres, los ciudadanos, los hombres, las ciudadanas, las mujeres, provenientes de la capital, muchas de ellas prostitutas, o sea, apuntadas para este acto, cerca de 2.000 mujeres, a los gritos, por las calles, armadas de piedras, un poco femenino, en general picas, las picas que usaban ellos, y fusiles, venían a pedir pan. Parece que había habido un problema económico completamente localizable y arreglable.
Entre ellas se ocultaban hombres disfrazados de mujeres, ¿no? Como los nuestros travestis, sino disfrazados. Un buen número de manifestantes irrumpió en la sala de la asamblea, portadora de reclamos y protestas. Todo estaba organizado, esto, obviamente. Se les recibió, se les escuchó, pasen señores, señoras, ciudadanas, mejor dicho, con toda benevolencia. Uno de los diputados contaría luego que había oído a una mujer mal vestida que le decía con vehemencia a un hombre de su grupo: tomaremos al rey prisionero y la reina será colgada, por el peor de los casos, encerrada en un convento de por vida. O sea que venían con intenciones muy serias. Era una fantochada, pero sea lo que fuera, era un ambiente agresivo. Aquellas mujeres, o pseudomujeres, habían sido manipuladas por aquellos machinistas, que nos decía Desmoulins, ¿no? Tramoyistas, maquinistas de la revolución. Él dice que la revolución ha sido hecha por maquinistas. Cosas así no se improvisan. Los manipuladores explotaron un hecho real pero ocasional, la falta de pan. Es cierto, como dije, que había carestía. Durante todo el mes de septiembre el pan había escaseado en la capital. De Beguerí supone que esa penuria fue probablemente provocada, incluso es muy fácil, lo sabemos ahora que se puede, por acaparamiento o destrucción de depósitos de harina, en fin. Rivarol, que es un gran autor contrarrevolucionario contemporáneo, acusaría a la facción de Orleans, de este duque canalla, haber, dice, hecho desaparecer el trigo que abundaba en el mercado. O sea, le atribuye un hecho positivo para Romar. Asimismo, los agitadores explotaron algo que había acontecido en ese día, en esos días. Resulta que a raíz de un banquete de oficiales en Versalles, a su término llegó el rey y el delfín, el chiquito que tenía 7 años, a los que pronto se juntaron los demás y se entusiasmaron todos los invitados. Llegó el rey, y habiendo tomado algunas copitas de más, como se suele en esas comidas, comenzaron a entonar marchas, luego continuaron sus festejos con cantos y aclamaciones bajo las ventanas del cuarto del rey. No hubo ataque ninguno, ni a la nación, ni a la bandera tricolor, ni nada de eso, la escarapela, como luego se diría, se inventaron cosas, bueno, y eso. Pero ¿no es acaso la política, según la definición de Voltaire, el arte de engañar al pueblo? Así define Voltaire a la política. Y entonces se inventó todo eso, que atacaron la nación, atacaron la asamblea, no ha habido nada de eso. Hacía tiempo que diversas publicaciones incitaban al odio contra la reina. Yo la quiero mucho, María Antonieta. La van a ver ustedes sobre la marcha. Qué mujer, pues, qué gran mujer. La pinta como una niña casquivana, festichola, fiesta y todo eso, no. Es muy superior a su marido. Esa es burda y basta con él. Se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. Defenderán la verdad. El objetivo que diera origen a la puesta en marcha de este blog radio, que llamamos Quijote Siglo XXI, es intentar restaurar la patria, sobre los mismos cimientos que señalaron sus padres fundadores. La religión católica, apostólica y romana y el orden natural, disponiendo con todos sus componentes defenderla por siempre. Así, con esos pilares elementales y necesarios, pretendemos un funcionamiento ideal.
practicando a su vez la filosofía clásica, ejecutando una política auténticamente nacional, con profundo amor fraternal, intentaremos la integración y colaboración de todos sus medios, formalizaremos la unidad de esos principios, con fe, esperanza y caridad para lograr la asistencia de Cristo, Rey de las Naciones. A quien rogamos nos dé la fuerza y voluntad de saber oponernos a todo quien atente contra ello. Por desigual que resulte enfrentar este conglomerado de apátridas, cómplices al modernismo ateo, socialismo, progresismo marxista, o como les guste llamarse, pero agregados siempre, a prestarse a la entrega de nuestro suelo al maléfico nuevo orden mundial. Invitamos por eso a todo compatriota de buena fe, valientes amigos, y contactos que nos brinda Internet, integren un frente de lucha, del lugar y posición que deseen, pero distante de la inútil y servil partidocracia, variante vergonzosa, que comúnmente proponen desde hace años y obedecen muchos como lacayos, acabando como responsables de todo robos y entregas consumados contra la nación. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. No fue demasiado difícil entonces atacarla a la pobre reina, ya que desde hacía años María Antonieta era calumniada en la opinión pública. Se burlaban de ella porque era austríaca. Como diga, el pueblo no, el pueblo sencillo no, pero todo esto era grupos maniobras. La llamaron un nombre horrible, l'Autrichienne. Autriche en francés es avestruz y chien es perra. La perra avestruz jugando con la austríaca, Autrichienne, juego de palabras. En ocasión de lo que estamos relatando se juntó la reclamación del pan y los gritos contra los oficiales y contra la reina. Todo era una tramoya. Lo que se buscaba era ante todo que el rey sancionase la declaración de los derechos humanos. Eso se buscaba, presionar. Y luego se trasladase a la capital, donde sería más fácilmente controlado en París. Tal fue el fin de esta dolorosa operación. Es claro que la mayor parte de la gente ignoraba las tales intenciones. Más fácil era hacerles gritar queremos pan o muerte a los oficiales, como de hecho lo hicieron. Justamente en esos momentos en que las ciudadanas irrumpían en la asamblea, llegó una delegación encargada de pedir al rey la inmediata sanción de la nueva declaración. Ahora mismo. Mientras un grupo de mujeres eran recibidas en la asamblea, el grueso de la manifestación prosiguió hasta la zona del palacio donde vivían el rey y su familia. Grupo de guardias que quisieron impedirles el paso fueron atacados con golpes de piedras, de picas y de fusiles. El comandante de la Guardia Nacional pidió autorización para despejar la zona por la fuerza. ¿Y qué le iban a decir? Lo sabemos. ¿Usted quiere que yo tome un partido violento?, le respondió el rey. Que emplee una legítima defensa, el mismo lo llama legítima, una legítima defensa, o que me aleje de Versalles. Cualquiera sea la audacia de mis enemigos, nada lograrán. El francés es incapaz de un regicidio. Defenderme, habría que derramar sangre de franceses. Mi corazón no puede familiarizarse con esa afrentosa idea. Todo Luis XVI está en estas líneas. Comenta Rivarol, puesteras y bandidos extraídos de la ES de París son ciudadanos a quienes se debe tratar ahora con miramientos, súbditos que merecen todo el afecto del rey, a quien vienen a asesinar, y 600 militares llenos de honor y dispuestos a derramar su sangre por ese mismo rey deben permanecer encadenados.
esta prohibición es la mayor falta de Luis XVI. Solo había que hablar. Aquellos 600 guardias de corps habrían llevado a los asaltantes con sus sables hasta París. En los hechos, la debilidad del rey traería una hemorragia de sangre. Tomando el partido de la debilidad, Luis XVI tomó ciertamente el de la crueldad, dice un gran escritor contemporáneo. La sensibilidad convertida en la única de las relaciones sociales de los hombres daría el resultado fatal de desarmar a los buenos. 3/4 de siglo antes de Tolstoy, la no resistencia al mal, el horror sagrado de la sangre derramada, la fe en la virtud del bien puro, el bien se va a imponer, el prejuicio de la victoria inevitable de los mejores, iba a entregar el mundo a los peores y prodigar la sangre inocente en la más furiosa masacre de los pueblos que se haya conocido. Se han dicho que en el estado en que se encontraba Francia no había más que un medio de detener la revolución: salir a la calle, fusil en mano, pero 50 años de iluminismo y de filosofía, digamos, lacrimosa a los Rousseau hacían imposible una tesitura semejante. Napoleón se complacería en decir: si Luis XVI hubiera ordenado tirar, habrían muerto 50, el resto correría todavía. Bien, el único consejero que tuvo el rey a su alcance fue la reina. En estos momentos se sabía que los rebeldes estaban preguntando cómo se iba a su cuarto. ¿Le habían entrado en la casa donde vivía? También ella lo sabía. He oído, dice, que vienen de París por mi cabeza, pero aprendí de mi madre, la María Teresa, Auburga, aprendí de mi madre a no temer la muerte y la esperaré con firmeza. Un noble allí presente en aquellos momentos refiere: ella sola mostró una actitud noble y digna en medio de aquella corte consternada. Era hija digna de su madre, y si su magnanimidad y valor no tuvo el mismo éxito que el de María Teresa, la causa es que ésta se las hubo con nobles magiares húngaros y ella con miserables parisienses. Perdón si aquí algún francés. Así pues, como escribe Rivarol, en medio de tantas perfidias de toda especie, en aquel teatro en que el miedo y la cobardía conducían a la perdición, fue la reina quien se destacó por su continente noble y firme entre tantos hombres consternados y con una presencia de ánimo extraordinaria. Se la vio durante esa noche del 5 de octubre recibir en su aposento a mucha gente, hablarles con fuerza, con dignidad, juntaba energía de voluntad, rapidez de resolución, todo lo que le faltaba a Luis XVI tenía ella, y por eso los adversarios de la corona vieron en ella a su peor enemiga, el obstáculo que quedaba por sortear. Por eso desde aquellos momentos hasta su muerte se la llenó más que antes de injurias y de acusaciones. En cierta ocasión una amiga suya, tras conversar con ella, refirió lo que María Antonieta le dijo. Me habló, dice, cuenta ella, de la falta de energía del rey, con palabras que demostraban al mismo tiempo su reverencia, sus virtudes y su amor hacia él. Lo adoraba al rey, ¿no? Pero es otra cosa. El rey, dijo, no es cobarde, tiene mucho valor, pero es pasivo. Con todo, está como abatido por la desconfianza en sí mismo, lo que en parte proviene de su educación, en parte de su carácter. Teme dar una orden y especialmente le arregla hablar ante asambleas. Tímida, se ve. Bajo Luis XV se le trató con rigor como a un niño hasta los 20 años. Esta coacción aumentó su timidez. En las circunstancias en que nos hallamos, algunas palabras bien escogidas dirigidas a los parisienses podrían reforzar 100 veces nuestro partido, pero nunca se decidirá ello. ¿Qué podemos esperar de esas proclamas al pueblo que según la voluntad de sus consejeros hace cesar de cuando en cuando? Nada sino nuevos insultos. Por lo que a mí toca, yo obraría y montaría a caballo si fuera necesario, pero mi conducta solo serviría para dar armas a los enemigos del rey. La gritería contra la austríaca, ella dice, ¿no? Contra el gobierno de una mujer se oiría en toda Francia. Mi conducta mostraría también al rey como hombre incapaz.
Una reina, cuando no es regente, ha de permanecer inactiva y solo puede prepararse a morir. Como acertó Mirabeau cuando dijo: la reina es el único hombre de la corte. Era Burgo, como dije, y el rey era insanablemente Borbón. El trágico 5 de octubre llegaba a su fin. La multitud que rodeaba el castillo se dispersó. Las tropas que defendían las verjas del palacio recibieron orden de retirarse. Su comandante Lafayette, aquel que hemos hablado, había hecho saber que se encargaba de todo y en particular de la seguridad del rey y de la familia real. Luego hizo que sus tropas prestasen juramento de respetar la Asamblea Nacional y la ley, cosa que no estaba en cuestión, no venía el caso, y de obedecer al rey, eso sí, también. Como opina Rivarol, este general se situaba voluntariamente entre la estupidez y la perfidia. ¿Por qué no hizo jurar a su ejército que expulsaría a los invasores? En el fondo él no estaba con el rey, ciertamente. Mientras tanto, Luis XVI se ocupó en recibir a varios delegados de la Asamblea, encabezados por su presidente, Mounier, a quien le dijo que aceptaba sancionar la famosa declaración. Mounier le respondió: sí, de eso no basta, hay que decirlo por escrito. Entonces el rey se sentó y escribió: acepto lisa y llanamente los artículos de la Constitución y la Declaración de los Derechos que la Asamblea Nacional me ha presentado. Luego firmó. El primer fin de la sonada se había cansado, todo el día se había hecho para firmar a esto. Luego el rey recibió a solas a Lafayette y luego a los diputados. Asegurada la Asamblea, les dijo que no tengo intención de separarme de ella y no me separaré jamás. Todo parecía que se iba como más o menos arreglando. El rey había prometido pan, había contenido a las tropas y ahora aseguraba que sería uno con la Asamblea, es decir, que no iba a enfrentarse. Todos se retiraron. El rey y la reina fueron a su cuarto, pero pudieron dormir muy poquito, muy poco. A las 5 de la mañana, en medio de un ensordecedor alboroto, el castillo es invadido. Una multitud de bandidos y obreros parisinos recientemente llegados, otra oleada, se precipita por la escalera principal en dirección a al cuarto de la reina, directamente. Los invasores intentan penetrar en el cuarto. Apenas tuvo tiempo María Antonieta para echarse encima un manto y correr por un largo corredor al cuarto del rey, donde se arrojó con lágrimas en los brazos de Luis y de sus hijitos. Sus perseguidores encontraron en el camino a 2 guardias de corps, los degollaron y decapitaron. Al entrar en el aposento de la reina, encontraron su cama vacía, tiraron al suelo las sábanas y atravesaron la cama con las espadas. Del cuarto de la reina se dirigieron al del rey. En caso de haber entrado, hubieran asesinado a toda la familia real, pero providencialmente aparecieron algunos soldados todavía valientes, granaderos de la Guardia Real, que empujaron a aquellos asaltantes escalera abajo por la gran escalinata. Los guardianes sabían que no podían tirar, por lo que tenían las manos atadas. Solo entonces apareció Lafayette, quien había pasado la noche reclinado en un sofá. Entró en el aposento del rey e hizo detener el combate. Lo que le interesaba a Lafayette era llevar al rey a París. Para eso había venido. Esa otra de las cosas que se buscaba. Todo había sido preparado con anterioridad. El traslado compulsivo del rey a París era el segundo fin de la sonada. Ya en los patios resonó el grito: el rey a París. Todo organizado, el movimiento. Presionado por Lafayette, Luis XVI se acabó por aceptar. Entonces se asomó al balcón el rey, junto con la reina y sus hijos, y la gente gritó: ¡nada de hijos! No quería ver a los chiquitos. La reina entró y volvió sin los niños. Se prefirió entonces, esa era la consigna preestablecida, se empezó a gritar: ¡viva el rey! ¡Viva la reina! El rey a París. Pero el rey era inseparable de la Asamblea, como él mismo lo había asegurado. Debía, por tanto, también ella partir para la capital y seguir ahí sus sesiones. Y para dejarlo establecido, votó por la mañana un decreto en la Asamblea donde declaraba la persona de su rey inseparable de los representantes de la nación. Luego Luis XVI respondió en el mismo tono: recibo con viva sensibilidad los nuevos testimonios de la adhesión de la Asamblea. Voy a París con la reina y mis hijos, daré las órdenes necesarias para que la Asamblea pueda continuar allí sus trabajos
ni una palabra de los graves acontecimientos de la noche. Había querido casi matar a su mujer, todo como si nada hubiera pasado. A la 1 de la tarde comenzó la marcha hacia París, la marcha fúnebre de la monarquía. Hay una película que se llama Varenne, ¿no? Algo así. No, La Retorno. ¿La vi? La calle de Varenne. No, es otro nombre, El Retorno de Varenne. Me parece que sí. La noche de Varenne. Eso sí, la noche de Varenne. Bueno, esto fue ahí la salida de la marcha a París. Nunca se había visto una humillación tan grande. En primer lugar, iban las tropas. Cada soldado llevaba ya tropas vendidas. Simbólicamente llevaba un pan en la punta de su bayoneta, pero había sido la protesta por el pan. Luego venían las ciudadanas, aquellas queridas prostitutas, tan llenas de fingida indignación como llenas de vino, también, indignación y vino, ambas cosas, una buena combinación, sentadas, ahorcajadas, muy poco femenino, sobre los cañones, o montadas a caballo, cubiertas con las gorras de los guardias. Le habían sacado las gorras a los soldados y se habían dejado sacar. Algunas iban con coraza, otras armadas con sables y fusiles. La multitud de bandidos y de obreros que habían llegado de París las rodeaba. Dos de ellos, con sus brazos desnudos y llenos de sangre de los muertos que habían hecho, alzaban en el extremo de sus largas picas las cabezas de aquellos dos guardias asesinados recientemente. Los guardias que habían sido hechos prisioneros iban de a uno, a pie y desarmados, con la cabeza descubierta. Los dragones, los soldados de Flandes y los guardias suizos precedían, rodeaban y seguían la carroza del rey. En la carroza, la familia real y la institutriz de los niños profundamente acongojados. La marcha duró desde la 1:30 hasta las 7 de la tarde, de cerca, pero lo que pasa es que iban parando. Fue una marcha burlesca además, de trecho en trecho. Se detenían, ¿no? para que efectuar salvas, cañonazos. Entonces las ciudadanas bajaban de sus cañones o bajaban de sus caballos para bailar alrededor de las cabezas de los dos degollados, celebrando el asesinato de los dos guardias, y alrededor de la carroza del rey. Besaban a los soldados mientras celebraban las barbaridades que habían cometido. Un testigo declaró: vi cómo la reina conservaba su serenidad y dignidad, su indescriptible nobleza, y mis ojos se llenaron de lágrimas de dolor y de admiración. Las mujeres entonaban canciones cuyo estribillo era: ahora tendremos pan en abundancia, pues aquí tenemos al panadero, la panadera y el panaderito, refiriéndose al rey, la reina y el hijito en el fin. La chiquita que había pasado. 12. ¿Qué edad tenía? 12. No, la chiquita que había pasado. Va con ella, los dos hijitos son, y la institutriz. Bueno, en Sèvres, a pasar por la ciudad de Sèvres, quisieron forzar a un peluquero a peinar aquellas cabezas degolladas, cosas, salvajismo, asqueroso, ¿no? El hombre enfermó de terror. Fue el espanto de un día oscuro y lluvioso, aquellas arpías con rostro humano y aquellas dos cabezas llevadas sobre picas, un monarca arrastrado lentamente con toda su familia. Todo aquello formaba un espectáculo tan atroz que los presentes nunca olvidarían. El trágico cortejo llegó finalmente al Hotel de Ville de París al caer la tarde. La gente gritaba: viva el rey, viva la reina, pero ¿a qué viene? Vale este grito. Un espectáculo reiterado de estos años, dijimos, el tránsito de los aplausos a las injurias y viceversa. Castillo de Versalles, sinónimo del poder real, quedaría abandonado para siempre hasta hoy. Museo ahora. Luis XVI y su familia se instalaron en las Tullerías. La palabra Tuileries, que significa tejares, designaba hasta el siglo XV un lugar ubicado a orillas del Sena, no lejos del Louvre actual, que era utilizado como basural y donde luego se instalaron hornos de tejas. En el siglo XVI, Catalina de Médicis hizo levantar allí un palacio que sería desde entonces residencia real, parcialmente quemada en 1871, mucho luego la Revolución, durante las luchas de la Comuna de París,
fue posteriormente demolido, así que no nos queda nada de eso. El año 1789, lo estamos terminando, tan fecundo en situaciones dramáticas, terminó con una estocada a la iglesia. El 12 de noviembre, los bienes del clero fueron puestos a disposición de la nación. Con ello, la Asamblea afirmó, o creyó, no creo que haya creído, afirmó contribuir eficazmente al alivio de la crisis económica. Sacando la plata de la iglesia, vamos a solucionar la crisis económica que había sido la causa próxima, recuerdan, de la convocatoria y a los Estados Generales. Ya el 4 de agosto, durante una sesión nocturna, en un ambiente de entusiasmo, que según un testigo daba a la Asamblea el aspecto de un montón de borrachos, dice, varios nobles, tocados por el espíritu del iluminismo, propusieron la supresión de los derechos feudales, y el clero, sobre todo este grupo de sacerdotes traidores, siguiendo las huellas de aquellos nobles traidores, ofreció renunciar a sus franquicias y emolumentos, mientras todos se abrazaban entre sí. Era la fraternidad, el encuentro de todo. Ahora se quería poner a la Iglesia Católica en el mismo nivel que las otras religiones. Ni siquiera aceptaron reconocer que el catolicismo era la religión que profesaba la mayoría de los franceses. Se instaura en la práctica la separación de la Iglesia y del Estado, digamos así, que es una cosa completamente novedosa, porque la historia conoció estados perseguidores de la Iglesia o de otras religiones, pero hasta ahora nunca se había visto un Estado sin religión, como iba a querer ser de la Revolución Francesa. Se pregunta de Viguerie cuáles han sido las raíces profundas de esta decisión separatista de lo que Dios quería que estuviese unido. La primera es, a su juicio, la opinión de la filosofía de las luces, según la cual la misión del Estado es de carácter exclusivamente temporal, no tiene nada que ver con la religión. La religión se ocupa del mundo futuro, el Estado del presente. El soberano no tiene competencias en el otro mundo, había afirmado Rousseau. La religión, por tanto, nada tiene que ver con el Estado. La segunda proviene de la idea de que el Estado y la nación no necesitan de la religión. Más aún, ellos mismos son una especie de religión. Vamos a hablar largamente un capítulo sobre la religión de esto, la religión de la revolución, la revolución. Los diputados de la Constituyente creían en la nación como creyeron en Dios, y de este modo se adherían a una especie de religión civil. Así se introdujo, por encargo de la Comuna de París, un juramento cívico de fidelidad a la nación, a la ley y al rey, si bien en presencia del Ser Supremo. No es Dios quien recibe el juramento, sino que solo sirve como testigo para reforzar los vínculos del cuerpo social. Y el cuerpo social es una especie de representación de Dios, una suerte de iglesia. Pero volvamos a los antecedentes de la decisión de confiscar los bienes del clero. La bancarrota económica surgía en el horizonte. El 1 de octubre el obispo Talleyrand, aquel que luego está sinvergüenza, subió al podio de la Asamblea y con esa frialdad terrible que lo caracterizaba, propuso poner a disposición de la nación los bienes del clero, con lo que se podría salvar, dice, la nave del Estado. Ya dice un personaje muy repugnante, considerado rebelde por la realeza, dice un autor, dice Madeleine, rebelde por la realeza, tránsfuga por la nobleza y apóstata por la iglesia. O sea, todo el mundo lo miraba con respeto. Desde la juventud se mostró disoluto, amaba la buena mesa, las mujeres, el lujo y sobre todo el juego. Era un hombre de egoísmo ilimitado, se lo describe así, de gran astucia enorme y una gran capacidad de simulación. La hipocresía le permitió permanecer en el ambiente estricto del seminario y acceder al sacerdocio. 8 años más tarde fue nombrado obispo de Autun y ahora, como miembro de la Asamblea Constituyente y siendo amante de Madame de Staël, hija de Necker, del ministro de Economía, fue quien inspiró la expropiación de los bienes de la Iglesia.
luego vamos a, como digo, volver a considerar esta figura porque es muy importante, siempre trepadora, siempre acomodaticia, porque estuvo con todos, ¿no? Celebrando las misas oficiales que le pedía el gobierno, votando la constitución civil del clero, consagrando los nuevos obispos afines a la revolución y tras ulteriores aventuras acabando por colaborar con Napoleón, que al fin se hartó de él y lo sacó ya, pero hasta así que colaboró con todos los gobiernos de toda clase. Un desastre. Fue él quien elevó la propuesta a la asamblea. Tras ser presentada, se sucedieron grandes discusiones, se oyeron, digamos, discursos indignos, se declaró contra el veneno de la Iglesia, se recordó las excesivas riquezas que poseía, contra el mal uso que el clero hacía de ellas, contra el despilfarro de los sacerdotes. A la proposición de Talleyrand se pusieron varios, entre ellos un arzobispo de Guayaquil, quien observó que los bienes que poseía la Iglesia habían sido donados muchas veces con intenciones, por ejemplo, para hacer un hospital o para hacer un colegio, no se podía así nomás sacar. Un diputado del tercer estado, el Chapelier, planteó el problema en su verdadera dimensión, declarando francamente que era solo para evitar la debacle económica, por lo que se necesitaba arrebatar los bienes a la Iglesia, diezmos incluidos, que no era para eso, él lo dijo con claridad, que no era para, sino, dice, para destruir el orden del clero, ya lo dijo con veracidad, y ello en nombre de la igualdad. No puede ser que uno tenga mucho, poco, etc., en nombre de la igualdad. De hecho, la medida de nada sirvió para los efectos pretendidos, pues se cargó el tesoro público con el gravamen del clero y del culto, lo que produjo una gran inflación. El clero aceptó sin quejas este despojo. Poco antes de la secularización de bienes se había llevado adelante la secularización de las personas. El 28 de octubre se prohibió la emisión de votos en todos los conventos y ello en nombre de la libertad individual. Dentro de la sociedad general no debía existir ninguna otra sociedad particular, pues su existencia perturbaría la unidad y el equilibrio de la fuerza. Solo podía haber un centro de unión para todos los individuos del Estado. Por eso Talmón, que es un estudioso judío, profesor de la Universidad de Jerusalén, ha escrito un libro que se llama El totalitarismo democrático, ¿no? Mostrando esto es un totalitarismo total, bajo la apariencia. Solo podía haber un centro de unión, pues un grupo de inspectores se distribuyeron por las diversas casas religiosas, masculinas y femeninas, convocaron a las comunidades y preguntaron a cada uno de sus miembros si querían quedarse o preferían irse del convento. Quienes renunciaban a su vocación recibían una indemnización que los alcanzaba para vivir. Los que se negaban a ello fueron agrupados, mezclándose todas las órdenes, institutos religiosos en algunas casas determinadas. Franciscanos, dominicos, todos mezclados. Los monasterios que quedaron vacíos serían puestos en venta a título de bienes nacionales. Los resultados fueron decepcionantes. En Cluny, de 40 benedictinos quedaron 2. En el convento de los dominicos de Saint-Honoré de París, el mismo que estaba el famoso club de los jacobinos, de 31 padres solo perseveraron 1. 15 se fueron, otros 15 dijeron que permanecerían a la expectativa. Otras órdenes, como los capuchinos, trapeces y cartujos, tuvieron muy pocas defecciones. Entre las monjas, que eran unas 32.000, la perseverancia fue casi general. Año fatídico, pues, este año tremendo, de 1789. Más adelante escribiría Monseñor Frepel, un obispo francés, un siglo después, escribe: es en 1789 cuando Francia recibió la herida más profunda de la que sufre desde entonces. Es en 1789 que, renunciando a la noción de pueblo cristiano para aplicar el orden social, el racionalismo deísta o ateo, sus representantes dieron al mundo el lamentable espectáculo de una apostasía nacional, hasta entonces sin ejemplo en los países católicos. Es en 1789 que se cumplió en el orden social un verdadero deicidio, análogo al que se cometió sobre la persona del hombre Dios 17 siglos antes. La consecuencia lógica sería el ateísmo político y social. Bien, esto es lo que queríamos decir de este año. El año que viene vamos a empezar 1790 y 91, porque está muy ligado a las cosas, no puedo contar en seco en el 90. Entonces,
en dos clases, en dos conferencias daré 90 y 91, me parece, como están los papeles. Si alguno quiere los papeles donde está todo el año y no lo tenga, pídalo porque es muy útil. Sabe la fecha y el tema, muy cómodo. O quiere llevar a algún amigo también que quiera, le parezca que pueda tener. Muchas gracias.